Hasta hace unos minutos el centro comercial Belmar en Lakewood se encontraba prácticamente sitiado. Vamos en vivo con mi compañero Samuel Rivera y todos los detalles de lo que está pasando en esa zona. Samuel, cuéntanos qué es lo último que hay hasta este momento de la investigación. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Vanessa? Nosotros nos encontrábamos realizando nuestra cobertura de las incidencias ocurridas en este Target desde el mediodía aquí en Belmar, en Lakewood, cuando de pronto la policía, ante nuestra cámara en exclusiva, arresta a uno de los sospechosos. Ellos nos confirmaron que es el segundo sospechoso de 3 que estaban buscando, que ya está bajo custodia de las autoridades. Y esto en relación a lo que había ocurrido aproximadamente al mediodía, donde un seguimiento desde Denver hasta Lakewood de sospechosos de robo en Denver. Una camioneta pick-up, según se creía por parte de la policía, estaba conectado a los sospechosos, fue encontrado cerca de Belmar, aquí en la avenida Alameda y Wadsworth, y que se presumía que los sospechosos habían huido hacia la tienda Target o el estacionamiento de esta tienda o hacia otras tiendas del centro comercial. Entonces, como tú bien lo dijiste, se sitió el área en Belmar y se comenzó a realizar una búsqueda exhaustiva. Esto fue lo que nos dijeron algunos clientes de Target, que precisamente se cerró por unos 45 minutos. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Veamos lo que nos dijeron. Lo que informaron es que la policía estaba buscando a 3 sospechosos, a uno de ellos lo capturaron, estaban armados y cerraron la tienda Target por unos 45 minutos. Nos recomendaron algunos de los policías que tengamos cuidado cuando vayamos al estacionamiento de nuestros autos y busquemos alrededor porque podrían estar escondidos ahí. Realmente estaba asustada por lo ocurrido. Sí nos da un poco de miedo porque nosotros siempre andamos con los niños y pues sí me preocupa un poco que pase esto en estas tiendas. Por lo menos deberían de avisar qué es lo que pasa o hacer algo antes de que pase. Después de la investigación, la policía indicó que la camioneta no estaba involucrada en el robo. Sin embargo, esta camioneta había sido reportada como robada. Tras iniciada la búsqueda, una persona fue arrestada al inicio y hace una hora, como les mostramos, las imágenes exclusivas. Bueno, hay que indicar que la camioneta, como les precisé en el inicio del reportaje, estaba en un inicio vinculada al robo. Después se confirmó que no había sido así, sino que básicamente las personas habían usado esta camioneta que había sido robada en Denver. Finalmente, la policía dice que está buscando a la tercera persona sospechosa. 2 ya tienen bajo custodia, como les mostramos en imágenes exclusivas. Regresamos con ustedes, compañeros, a los estudios. Sí, gracias a Samuel Rivera por ese reporte en vivo desde Lakewood.